¿Cómo han pasado? Em, Buenas bueno, noches, licenciada. ¿cómo están? Buenas noches. El día de ayer no pudimos tener el encuentro como tal, por eso les indiqué que tengamos ahora. La verdad no pensé que iban a tener ustedes clases a la hora, porque ustedes de trato salen de clases, me dijeron no. Sí, Sí, acá licenciada. dar clases. O sea, tenían de 6 a 8. Sí, pero la licenciada se alargó un poquito. Claro, sí, porque los docentes estamos en una capacitación y teníamos ahora también. Debe haber sido por eso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, empecemos entonces. ¿Han tenido algún problema con los test, con lo de la plataforma de repente? ¿Todos no- No, licenciada. todos No, normal? licenciada. Bueno, porque algunos estudiantes sí me decían que no podían acceder, que les faltaba, que se les colgaba el sistema, algo así, pero en buena hora que no sea con ustedes. Eh, ¿Ya se ve mi pantalla o no? No. No se ve. Se está abriendo, ahí se abrió. Ya se abrió. A ver, continuemos entonces, miren, con nuestra clase. Vamos a hablar sobre derecho mercantil. Eso es lo primero que vamos a ver nosotros aquí en nuestra materia. Pero bueno, como ustedes ya, muchos ya dieron las pruebas y ya de seguro revisaron el material, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que el derecho mercantil, cuando hablamos de derecho mercantil, estamos hablando de un tema que es sumamente relacionada con el comercio. Es decir, derecho mercantil tiene una relación, una vinculación directa con el comercio. Entonces, partiendo de esto, ¿desde cuándo piensan que en la humanidad se puede hablar de que existe comercio? ¿Quién? Creo yo desde siglos atrás, cuando existía el trueque, creo yo que era un modo de comercio también. Claro, claro que sí, Yuli. Muchas gracias. Muy importante su aporte. Es verdad, lo que nos dice Yuli es sumamente fundamental. Miren, el comercio, prácticamente se indica que el comercio hay desde la que apareció el propio ser humano. Carlos Cedeño levantó la mano. Dígame, Carlos, ¿qué le...? Licenciado, una pregunta. ¿Le puede llamar comercio en la antigüedad cuando vendían a los esclavos? Es que, a ver, miren. Obviamente eso era una forma de comercio, no eran mercancías, porque antes las personas no teníamos derechos. Claro, miren, antes de la Revolución Francesa prácticamente no teníamos derechos ninguna de las personas, o sea, todos era el rey, era el dueño de la población, de los territorios, con la población incluida. Es decir, si el rey mataba a una persona, estaba bien. Y miren que cuando hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de 1779 más o menos, imagínense. Entonces ahí recién es lo que ya se luchaba por la igualdad, libertad y fraternidad que se indicaba en el comercio, que se indicaba, perdón, en el derecho, ¿no? Que tenemos derecho a ese tipo de cosas. Pero claro, antes había comercio de esclavos, eso era una actividad comercial. Es decir, había gente que iba a determinado lugar, específicamente al continente africano, traía como prisioneros a los seres humanos que vivían ahí, a los africanos, y vendían y los venían acá a nuestro continente, a otros continentes como Europa y los vendían como esclavos. Eso era comercio, tenía que ver con comercio, o sea, era una profesión, por decirlo de alguna manera. Obviamente después ya esto no tiene cabida, ¿no? En un estado donde ya poco a poco se ha ido respetando los derechos, pero esto en su momento fue comercio. Entonces ustedes pueden ver aquí que el comercio que va de la mano con el derecho mercantil evoluciona. Evoluciona en cómo evoluciona la sociedad. Miren, antes eso era una forma de hacer comercio, eso era antes. Ahora eso es un delito, pues si ahora está prohibido el tema de la esclavitud y la trata de personas como tal.
es un delito si alguien somete a alguien a estos temas de esclavitud. Pero eso es ahora, vuelvo y repito, antes de eso era bien visto, por decirlo de alguna manera, para esas épocas, ¿no? Entonces, esto también es un punto que vamos a tocar ahora porque el comercio evoluciona. Como nos dijo la compañera Yuli, el comercio está ligado a lo que, mejor dicho, los primeros vestigios de comercio que existen es el tema del trueque. Es el tema del trueque. Todos conocemos qué es el trueque, ¿no es cierto? ¿Quién me puede explicar qué es el trueque así de forma sumamente sencilla? Es el Intercambio de algo. intercambio de dos cosas, por ejemplo, el uno tiene trigo y el otro maíz, el que necesite el trigo coge el trigo y el que necesita maíz coge el maíz. Exactamente, prácticamente lo que nos dice Ingrid, ¿no? O sea, es el trueque, es yo tengo un teléfono, le cambio a Ingrid por su teléfono o por un computador. Entonces, eso es trueque. O sea, Ingrid tiene una moto, le cambia a un compañero por una televisión de 72 pulgadas. Eso es un trueque. Actualmente también existe trueque. El término legal para el trueque actualmente se llama permuta. Y es más, se puede hacer con un contrato ante un notario con las solemnidades del caso. Y es un trueque tal cual. O sea, el trueque, digámoslo, es la forma coloquial de este intercambio de productos, pero el término jurídico, el término legal es la permuta. Carlos, dígame. Actualmente lo que más hacen trueque son los influencers, ¿eh? Eso te piden comida a cambio de hablar bonito del local. ¿En serio? Bueno, eso no sabía. Miren, esto de los influencers también es algo, un trabajo nuevo. También. Bueno, con ustedes en este momento no vamos a ver derecho laboral. Más adelante vamos a ver un poco de eso. Pero eso también es una nueva forma de generar comercio, de generar ingresos. Antes, hace 20 años, podíamos hablar de influencers. No, ¿Por qué antes no? no por la existencia, o sea, no No había existían tecnología. redes sociales. Exactamente, no había redes sociales. Los influencers son los que salen en YouTube, ¿no es cierto? En las redes sociales en general. Miren, este influencer que hace poco estaba haciendo esto de que Ecuador con Perú, pues en el Mundial del Bolón, algo así, de las comidas, decían que esta persona gana 7 millones al año solo por hacer ese tipo de actividad. Entonces, se ve que es una actividad sumamente lucrativa. Y claro, estas nuevas formas de trabajar o de comercio vienen con el avance de la sociedad. Claro, miren, hace 50 años podríamos hablar de, de ventas por internet. Hace 50 años. No, ¿Por qué no, Diana? porque hace años atrás no había tecnología, pues. O sea, exactamente, no había internet, ¿no es cierto? Si no había Sí, internet, ¿cómo íbamos a hablar de ventas en línea? ¿Cómo íbamos a hablar de ventas por Facebook? Entonces, ustedes pueden ver que ahora se dan ventas en Internet, ¿no es cierto? Se hace ventas por Facebook. A las empresas venden ya directamente por Internet. Hay empresas, grandes empresas, Amazon, eBay, estas Temu, que se dedican específicamente a vender por Internet. ¿Y son ventas legales o no son ventas legales? ¿Son ventas válidas o no son ventas válidas? ¿Qué me dicen ustedes? Pueden ser son ventas válidas, pero también una factura de por medio. A ver, hablaron algunas personas. Sí ¿Quién? son válidas, pero también las ventas por internet debemos tener mucho cuidado, ya que a veces también podemos salir estafados, no siempre es real. Obviamente, claro, exactamente, hay que tener las precauciones del caso. ¿Cómo hay que tener las precauciones del caso también para las ventas físicas? De forma física también se pueden producir estafas. Entonces, claro, este tema de los delitos va a estar relacionado, o de las estafas, va a estar relacionado a las actividades mismo. Si es que hay nuevos avances en la tecnología, como el Internet, como las redes sociales, va a haber las personas que también van a tratar de hacer estafas en ese sentido, ¿no? Pero en sí, hablando de, digamos que no hay nunca estafas, ¿no? ¿Es válido o no es válido? Si ustedes deben haber comprado de seguro cosas por internet alguna vez o no. Sí es válido. sí es válido. Sí, a mí una vez me estafaron. Bueno, algunas veces. Bien, pero es válido, es el tema, ¿no? Es válido, es lo que quiero decir. O sea, claro, si
usted ve que en muchas cuentas usted tiene que ver pues la credibilidad del local donde usted va a, a comprar, pues, que es lo que a ellos les interesa también. Entonces, pero también se da esto para cometer delitos, evidentemente. Pero lo que yo les puedo decir es, ahora sí se puede hacer comercio por internet. Y si se lo hace y si es que se toma las precauciones del caso, son compraventas hechas de forma total, o sea, es legalmente válido. Entonces, ustedes pueden ver que esto pasa, esto es una forma de comercio y pasa por el avance de la humanidad. O sea, la sociedad sigue avanzando, sigue apareciendo nuevas tecnologías y sigue también evolucionando en el tema mercantil, el tema del derecho mercantil como tal. Ahora existe una ley de comercio electrónico que regula precisamente todo este tipo de transferencias. Antes no había eso porque ni siquiera había internet, ¿cómo íbamos a hablar de comercio electrónico? Pero ahora lo hay. Entonces, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que el comercio evoluciona, evoluciona constantemente, evoluciona, la humanidad evoluciona, el comercio tiene que evolucionar también y el derecho también junto con el comercio. Entonces, eso es algo que hay que tener sumamente en cuenta. Y claro, como nos dijo la compañera hace un momento, miren, comercio como tal, las personas, los expertos nos indican que los primeros vestigios de lo que podemos considerar el comercio es el trueque. Y esto es tan antiguo como la humanidad mismo, es decir, apareció la humanidad, acto seguido, poquito después apareció el trueque. Lo que ustedes conocen, ¿no? El intercambio de un producto por otro producto, es el trueque. Después de esto ya evoluciona un poco más el comercio y ya existe un intermediario que es el tema del dinero. Entonces, ya alguien ya no se comercia, ya no se cambia un producto por otro producto, sino que alguien le da un producto y usted tiene que dar dinero. Eso también ya sigue siendo un poco de evolución del comercio. Entonces, eso hay que tener en cuenta en este sentido, ¿no? Que el comercio evoluciona. Pero miren, para que ustedes tengan en cuenta, el comercio ha sido protagonista de muchos eventos de la historia de la humanidad como tal. Por ponerles un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que ustedes de seguro deben conocer esto porque hace poco deben haber estado en el colegio. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué conocen ustedes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué les dieron en el colegio sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿O no les dieron nada? Sí, parece que después de la guerra mundial vino lo que es la era de la industria. Ya, a ver, ¿alguien más? Después de la Segunda Guerra Mundial vino el tema de la globalización como nosotros conocemos ahora. Y también el tema de la globalización implica mucho un tema comercial que se impulsa precisamente. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué estudiaron ustedes de esto en el colegio? Miren, la Segunda Guerra Mundial es importante para entender cómo funciona el mundo ahora. ¿Por qué el mundo es ahora como es? Desde la Segunda Guerra Mundial para acá tenemos a la superpotencia que es Estados Unidos como la principal potencia del mundo. Antes era otra potencia, la primera. En la Segunda Guerra Mundial es cuando ya viene Estados Unidos y Estados Unidos, ustedes como conocen, es un país que le ha dado muchísima importancia al tema económico desde siempre. Es decir, ellos dicen que como sociedad debemos procurar siempre tener bastante dinero, bastante economía. Ese es nuestro fuerte. Entonces, ¿qué conocen pero ustedes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué han escuchado? ¿Algún documental de seguro vieron? O sea, la Segunda Guerra Mundial no se reinició por Alemania en la era nazi. Exactamente, había de los nazis, ¿no es cierto? Miren, y por lo general hay que tener en cuenta, porque cuando uno está en el colegio, nos indican, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial los nazis eh, eran los protagonistas, la Alemania nazi, ¿no? Fue una de las protagonistas de esta guerra, porque ellos decían que son la raza superior en el mundo. Ellos decían que son altos, tienen la piel bien blanca, que tienen el cabello rubio y que tienen los ojos azules,
y por eso son los superiores en el mundo. O sea, eso sí pasó, sí decían eso ellos, pero no era lo único. También atrás del tema de la Segunda Guerra Mundial fueron temas económicos, fueron temas de comercio. Entonces, mucha gente estaba mal económicamente y por eso fue que también se produjo esta guerra. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta y tengan muy claro, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se habla de la peor vergüenza, de eh, la peor humillación como seres humanos de la especie humana como tal. Es decir, lo que más nos debe avergonzar a todos los seres humanos es un hecho como la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué piensan que es esto? Y esto lo dicen los expertos, ¿no? Los que ya han estudiado estos temas por muchísimos años. ¿Por qué piensan que es esto? En la Segunda Guerra Mundial no hubo la discriminación nazi entre los judíos. A ver, exactamente, la discriminación, más que discriminación, en la Segunda Guerra Mundial casi se produce un genocidio en contra de los judíos, es decir, los alemanes casi les matan a todos los judíos, o sea, les metían a cuartos, a cámaras de gas y empezaban a botarles gases contaminantes para que se mueran los judíos. 8 millones de personas, de los judíos son los que murieron, casi matan a toda una raza y millones de personas más en las guerras que se dieron. Entonces, ustedes pueden tener en cuenta que esto fue una barbarie total, una barbarie absoluta, de que murió muchísima gente. Entonces, lo que se dice, claro, porque el problema era que cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, los grandes pensadores del mundo tenían la preocupación de que ojalá no haya una tercera guerra mundial. Carlos, dígame. Hablando sobre esto de la guerra mundial, bueno, hace tiempo leí un libro que sería sobre el diario de Ana Frank. Ella también más o menos explica sobre esa guerra mundial, que ella era una judía que mataron a toda su familia, que lo seguían. Ella estaba en campos de Y, concentración. ajá, ella tuvo que escapar. O sea, ella vivía en un refugio y tuvo que escapar. Y mataron familiares, cosas así. O sea, le tenían tanto odio a los judíos que no les importaba matar a niños. Obviamente, miren, todo eso son hechos reales que los alemanes decían, ¿no? La Alemania nazi, ¿no? Porque no eran todos, decían, ¿no? Que ellos son superiores a todo el mundo y que los judíos son lo peor de este mundo y que ellos deben matar a los judíos para tratar de que esta raza desaparezca totalmente. Y eso es lo que hicieron. Entonces ustedes pueden ver que eso es algo, pero sumamente, una mentalidad cavernícola, algo sumamente inhumano, sumamente cruel, que no se puede repetir en la historia de la humanidad, es decir, casi matan a una raza entera. Entonces, cuando ya se acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945, los pensadores, los ideólogos de cómo sería, los arquitectos se les conoce específicamente de cómo debe ser el mundo de ahí en adelante, ellos dicen, ¿saben qué? Hay que analizar esto. Miren, la Segunda Guerra Mundial se dio desde 1939 a 1945. En las fechas es importante, ¿por qué? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué vino? O sea, esto sí es por lógica, ¿no? Si es que hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubo antes? La Primera Una Guerra Mundial. primera. La Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y la Primera Guerra Mundial se da desde 1914 a 1919. Entonces, o desde 1915 a 1919, pero por esos años, ¿no? Entonces, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, que aparte de una, fueron dos bombas atómicas, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se analiza todo esto, ¿no? Dicen, miren, de 1914 a 1919 fue la Primera Guerra Mundial. De ahí de 1939 a 1945 fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no son periodos tan largos de una guerra a la otra. ¿Cuál creen que fue la principal preocupación de las personas en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial? Va a Yo haber la creo que tercera. Por ahí alguien dijo algo. Alguien dijo, la preocupación fue por lo que hubo mucha paralización de las exportaciones, escasez de bienes y aumento de precios en varias regiones. a ver, no, alguien dijo otra cosa, alguna compañera también indicó algo. Yo dije que podría haber una tercera. Exactamente, lo que dice Gleisa
específicamente es a lo que me refería. Claro, miren, todos decían, miren, de 1914 a 1919, la Primera Guerra Mundial. De 1939 a 1945, la Segunda. A lo mejor la Tercera Guerra Mundial viene y esa a lo mejor va a ser la última. O sea, a ver si nos acabamos como especie humana. Sobre todo porque en la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, se cerró la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas, con la bomba atómica que se lanzó en Nagasaki y en Hiroshima. Miren, hace poco, en agosto, fue una conmemoración de 80 años de lo que se lanzaron las bombas atómicas. Entonces, obviamente para recordar lo nefasto que sucedió en esa época, ¿no? Y ahí se indicaba, para que ustedes se hagan una idea, de que cuando se botó la primera bomba atómica, en ese momento, o sea, cuando impactó la primera bomba atómica, en ese momento, cuando cayó al piso la bomba atómica, murieron 80.000 personas, pero al instante. 80.000 personas en ese día. Al día siguiente, como producto de las graves heridas que provocó a las personas que no murieron, digamos, en ese día, murieron 200.000 personas. Y después de unos 3 meses empezaron a morir igual por muchísimas personas, por cientos, por miles las personas, después como consecuencias del lanzamiento de esta bomba atómica. Por la radiación, profe. Exactamente, por temas de alta radiación y todo eso. Es más, muchos descendientes de los japoneses de estas zonas tienen problemas de cáncer y muchos atribuyen a que son secuelas de estas bombas atómicas que se lanzaron hace años. Para que ustedes tengan una idea, cuando cayó la bomba atómica, de 2 a 3 kilómetros alrededor de lo que cae la bomba atómica, no existió nada, o sea, no, es como que todo desapareció. Es decir, los familiares no tenían ni los huesos de sus familiares, las personas que murieron para velarles, todo desapareció, con edificios, con todo, es como que todo se hizo ceniza, automáticamente. Entonces, lo que preocupaba cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial es, miren, este nivel tan destructivo que tiene la humanidad, sumamente destructivo. Las bombas atómicas, eso pasó hace 80 años. Para que ustedes tengan una idea, actualmente, al 2025, se dice que existe armas para destruir unas 4.000 veces la Tierra. Porque claro, de las bombas atómicas hablamos hace 80 años. Y eso ya era una tecnología que asustaba, actualmente asusta todo lo que implicó la bomba atómica. No se diga hace 80 años era, pero como hablar de ciencia ficción prácticamente. Entonces, Profesor, pero creo que ahorita actualmente están hablando de las bombas bioquímicas. Esas son las más peligrosas actualmente. un montón de bombas, exactamente, bombas de hidrógeno, bombas bioquímicas, hay un montón, y el mismo armamento nuclear. Entonces, por eso indican, ¿no?, que los expertos en la materia que actualmente la humanidad tendría el armamento suficiente como para destruir 4.000 veces la Tierra. Entonces, claro, la preocupación de las personas después de la Segunda Guerra Mundial era que ojalá no haya una Tercera Guerra Mundial. Pero claro, esto en sí tiene que hacerse un análisis. Entonces, lo que ellos dijeron es, ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es un análisis de qué causó la Segunda Guerra Mundial y obviamente para tratar de tomar las correcciones necesarias y que no exista la Tercera Guerra Mundial. Entonces, mucho de la Segunda Guerra Mundial era esto de los nazis que decían que son la raza aria y todo eso, y eso es verdad, no digo que no pasó, lo que les mataron a los judíos es verdad, pero un tema sumamente importante fueron temas comerciales, fueron temas de carácter mercantil, lo que estaba también de base. Entonces, ustedes pueden ver con esto de que el comercio ha tenido ha sido protagonista de muchos eventos en la historia de la humanidad, no ha sido nada aislado, ha sido protagonista de muchas cosas de la humanidad. Entonces, de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial acá, es lo que ya nace la globalización como tal. Y la globalización, como ustedes conocen, es precisamente tratar de que todas las personas, de que todos los países se beneficien del comercio, se beneficien de vender y comprar sus productos. ¿Para qué? Para que la gente, los países tengan dinero. Y si tienen dinero, van a poder solventar las necesidades básicas de las personas. O sea, eso fue la idea cómo se concibió.
originalmente. Bueno, ya de la globalización podríamos hablar más adelante un tema, un poco, porque es un tema sumamente amplio y sumamente interesante para entender cómo funciona el mundo actualmente. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que el comercio ha estado como protagonista de varios acontecimientos de la historia de la humanidad como tal. Miren, la misma independencia de las colonias, o sea, cuando nosotros éramos colonia española, también gran parte del motivo por el cual nos independizamos era porque el rey de España cobraba muchos tributos acá a las colonias. Y por eso es que los criollos, es decir, los hijos de los españoles que vivían acá en las colonias, ellos se sentían también que era injusto de que España se lleve gran parte de la producción que ellos tenían, de las haciendas que ellos manejaban. Entonces, por eso es que ellos también financiaron parte de las guerras de la independencia. Entonces, vuelvo y repito, ustedes pueden darse cuenta de que el tema del comercio ha estado implícito en varios eventos importantes de la historia de la humanidad. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? En este sentido, como esta primera parte de nuestra clase. A ver, entonces voy a volver a las diapositivas que me salí para explicarles este tema. A ver, entonces, como estábamos diciendo, ¿no? El comercio ha existido desde que existe la humanidad. El primer ejemplo, los primeros vestigios del comercio era el tema del trueque. Sin embargo, el derecho mercantil como derecho, es decir, ustedes conocen, ¿se acuerdan que hablamos un poco de derecho en general la clase pasada? ¿Qué dijimos que era el derecho? ¿Dijimos que era importante o que no era importante el derecho para una sociedad? Sí es importante, ¿Por qué era importante? ah, porque todos tenemos un derecho al comercio, a vender algo para poder subsistir en la sociedad. A ver, no, está muy bien lo que usted me dice, Yuli, pero aquí no hablemos tanto de derecho mercantil como está en la diapositiva. Hablemos del derecho en general. ¿Para qué dijimos la clase pasada que era importante el derecho? En general, el derecho en general, porque claro, Yuli ya nos hace específicamente una referencia a lo que es el derecho mercantil, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Pero hablemos del derecho de forma general. ¿Servirá el derecho de forma general para algo? Claro, el derecho son leyes en las cuales estipulan reglamentos para las personas. A ver, sí, o sea, tal cual como nos dice lo que José nos más o menos nos indica, es que el derecho en general nos va a ayudar a poner un orden en la sociedad. Porque les pregunto de otra manera, ¿cómo creen que sería la sociedad si no habría leyes? Y si cada quien hace lo que quiere. ¿Sería una mejor sociedad o sería un caos? No sé. No, habría mucho desorden y no tendríamos obligaciones porque no hay derechos. Exactamente, o sea, sería un desorden. En este caso, si es que no habría el derecho que de una u otra manera trate de organizarnos como sociedad. Entonces, ustedes pueden ver que el derecho está en todo, absolutamente en todo. Miren, si ustedes se casan, ustedes firman un acta de matrimonio, ¿piensan que eso está regulado por el derecho o no? Sí, profe. Sí, sí Claro es que verdad. sí, exactamente, está regulado por el derecho civil propiamente. Miren, si una persona mata a otra persona, esta persona va a ser sancionada, ¿no es cierto? Va a ser llevada presa. ¿Piensan que eso es regulado por el derecho o no? Igual tiene sus derechos. Sí. No, exactamente, pero yo digo, el asesino va a tener que cumplir una pena. ¿Creen que esa acción de sancionarle a esta persona que mata a otra persona es regulada por el derecho o no? Sí, porque también tiene Claro. el como homicidia que sería va preso, también tiene sus derechos. Como el preso tiene derecho a su parte que es a sus visitas domiciliarias, la salud y otras más. A ver, La sí, libertad condicional también. exactamente, a ver, lo que hablo aquí es que esa es una rama del derecho, es decir, si es que alguien comete un asesinato o un femicidio, que es este delito en contra de las mujeres, eso también regula y sanciona el derecho.
Hablamos específicamente del derecho penal. Miren, si ustedes trabajan, van mañana, consiguen un trabajo en una empresa y su empleador no les paga, ¿piensan que eso también está regulado el derecho? Sí, porque Derecho tiene laboral. que El derecho pagar laboral, exactamente, como nos dice el compañero. los Eso, servicios. eso está regulado específicamente por el derecho laboral. Entonces, ustedes pueden ver que el derecho abarca varios aspectos de la vida de la sociedad. En este caso, en este momento, vamos a ver lo que tiene que ver exclusivamente con temas comerciales y qué parte del derecho regula a las relaciones comerciales. Específicamente regula el derecho mercantil. Entonces, en este tema de derecho mercantil, únicamente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el derecho, pero en el área del comercio, en el área de las relaciones comerciales. Eso es de lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, el derecho mercantil como tal va a ser una rama de este amplio mundo que es el derecho, pero regula específicamente las relaciones de carácter comercial entre las personas naturales o jurídicas. A ver, ¿me entendieron hasta ahí? ¿Me siguieron hasta ahí o no? Sí, licenciada. A ver, ya. Entonces, entendamos esto lo que está en la diapositiva. Regula las relaciones comerciales entre personas naturales o jurídicas. ¿Quién me puede decir qué entiende usted por quién es una persona natural y qué es una persona jurídica? La natural es la que no es obligada a llevar contabilidad dentro de un negocio y la jurídica es lo que sí tienen que obligatoriamente llevar la contabilidad. No es por ahí. ¿Quién me dice qué conoce de lo que es una persona natural y una persona jurídica? Estos términos son términos que ustedes cuando ya obviamente obtengan su título y vayan a trabajar, son términos con los que deben familiarizarse. O sea, esto se utiliza y mucho. Entonces, obviamente, lo mejor para... Dicen, Carlos, una cosita. Bueno, según yo tengo entendido, la persona natural es la que tiene un negocio en la cual no conlleva tener un RUC. ya- Persona natural es cualquier persona. exactamente, Alex. Alex le acertó. Persona natural, en términos sumamente sencillos. Lo que nos dijo Alex, las personas. Eso es, una persona natural es usted, es mi persona, son todos los que estamos aquí. Eso es una persona natural. Cuando hablamos de personas naturales, hablamos de seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Jurídicas serían las empresas, ¿verdad? por ahí, exactamente. Entonces ya, esa era la otra pregunta, ¿no? Si es que nosotros somos personas naturales, ¿qué es una persona jurídica? Como Yuli nos indicó, un ejemplo de persona jurídica es una empresa. Claro, a ver, ¿qué empresas conocen ustedes aquí en el Ecuador? Las empresas grandes, hablemos. Compañías grandes. Holcim. Holcim. ¿Qué otra empresa? KFC. La Mi Coca-Cola. versión favorita de los Coca-Cola, la supermercados. corporación favorita, ¿no es cierto? Esas son personas jurídicas, evidentemente. Esas son los ejemplos, la corporación favorita, pongamos ahí. Es una persona jurídica de derecho privado. Porque claro, la corporación favorita es del Estado o es de particulares. ¿Qué me dicen ustedes? Es particular. Particulares, exactamente. Pero hay también personas jurídicas de derecho público. ¿Qué ejemplo podríamos ver de esto? Los municipios. Los municipios, exactamente, Erika. Un municipio es una persona jurídica de derecho público. Claro, el municipio tiene empleados, ¿no es cierto? ¿O no tiene empleados? Sí, sí tiene empleados. Si es que el municipio no le paga a un empleado, ¿el empleado podrá demandarle judicialmente al municipio o no? Sí, Sí, en el Sí. Ministerio Laboral. Exactamente, o puede ir al Ministerio de Trabajo o directamente ante un juez de lo laboral, pero le puede demandar. ¿Por qué le puede demandar? Porque el municipio es una persona jurídica, es una persona jurídica que tiene derechos y que tiene obligaciones. Una de las obligaciones es que tiene que pagar a las personas que trabajan con ellos. Entonces, si es que no les paga, va a tener una sanción, evidentemente. Carlos, dígame. Dice una pregunta. ¿Un Carlos. abogado o ¿cómo se llama? Asambleísta declara impuestos? Claro, miren, a ver,
Los impuestos, a ver, en este tema hay que tener en cuenta, ¿no? Absolutamente todos pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos. Eso sí hay que tener en Bueno, al cuenta. SRI, creo que se declara gastos al SRI, El digamos, creo impuesto a que la por eso es renta, lo que gana. el impuesto a la renta me habla usted. Sí, a ver, miren, aquí es cuando usted va a pagar el impuesto a la renta, es desde un monto mínimo. Nuestra legislación dice que si usted gana los ingresos al año suyos son más de $12,000 al año, usted debe pagar el impuesto a la renta. Entonces, si es que un asamblea, claro, un asambleísta tiene el sueldo de $6,000, si no estoy mal. Eso es el sueldo mensual. Entonces, Un abogado tiene obligación de llevar RUC. claro, la obligación de llevar RUC, sí, evidentemente. Todos los abogados tenemos la obligación de llevar un RUC. Eso es un RUC de servicios prestados, ¿verdad? Claro, de servicios profesionales en temas jurídicos. Sí se puede hacer eso. Ustedes cuando se gradúen, de seguro, si quieren ponerse un negocio particular, van a tener que sacar un RUC como tal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Somos las personas que ejercemos ciertas de las actividades de carácter comercial o prestamos nuestros servicios que debemos llevar un RUC. Listen, o sea, antes se llamaba RICE, ahorita creo que es VIMPE. ¿También vale para negocios o solo nomás para negocios chiquitos, no tan grandes o solo medianos? A ver, este del RIMPE es específicamente para temas menores, podríamos decirlo, para temas de artesanos. Pero eso ya es un tema de derecho tributario como tal. Pero sí, sí se puede sacar el RIMPE, eso también. Es un tema para los temas de artesanales, más o menos. Bueno, a ver, sigamos. Entonces, para no salirnos del tema. Las relaciones de carácter entre personas naturales o jurídicas. Entonces, si decimos que el derecho mercantil regula las relaciones comerciales entre personas naturales o jurídicas, claro, una persona puede ser un comerciante, ¿no es cierto? Es un comerciante y es una persona natural. Aquí podríamos hablar de ejemplos sumamente claros en el mercado. Las personas que venden en el mercado, ¿son comerciantes o no? Sí, son comerciantes. Son Sí, son comerciantes, ¿no es cierto? comerciantes. Ellos tienen relaciones comerciales. Una empresa, la corporación favorita, según la definición que tenemos acá del Código de Comercio, también sería un comerciante, pero es un comerciante es una persona jurídica. Entonces ahí podemos ver los ejemplos, ¿no? La persona que vende en el mercado es comerciante, pero ella es una persona natural. En cambio, una compañía, una empresa, es comerciante, pero es una persona jurídica. Y si ellos tienen relaciones comerciales, esto regula el derecho mercantil como tal. ¿Me entendieron hasta ahí o no? Sí, licenciado. Ya. Claro, claro, sí. Entonces, la palabra comercio como tal, como ya hablamos anteriormente, el comercio es sumamente antiguo, sumamente antiguo. Casi, casi está desde la aparición del ser humano. Es tan antiguo y por eso tiene como etimología, es decir, el origen de la palabra comercio viene del latín commercium, que se divide en cum, con y mercis, mercancía. Entonces, prácticamente esto de mercancía viene a ser una cosa mueble que se fabrica o que se adquiere, pero para venderla. Ese es el origen de la palabra comercio. Claro, usted cuando es comerciante, en el tema de la señora de las personas que trabajan en el mercado, las personas que trabajan en el mercado ya dijimos que son comerciantes, ¿no? Y eso está muy claro. Ellos compran manzanas, ¿no es cierto? Pero ellos compran manzanas para comerse toditas las manzanas o ¿qué hacen con las manzanas? Venderles. Venden, ¿cierto? Venden. Obviamente, por eso son comerciantes, pues porque cogen un producto y lo vuelven a vender. No es como en mi persona, digamos, si yo voy al mercado, yo compro las manzanas para mi consumo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. A ver, aquí en el tema este de lo que es una mercancía, ustedes pueden ver que en la diapositiva dice que una mercancía es una cosa mueble que se fabrica o se adquiere para venderla. ¿Alguien conoce lo que es una cosa mueble? Un bien inmueble, no. A ver, ¿qué me dijo José? Un bien inmueble A podría ver, ser. aquí hay que tener en cuenta algo. Una cosa,
Claro, las cosas también se las conoce como bienes. Una cosa o un bien es un bien mueble y otra cosa es o otro bien es un bien inmueble. ¿Cuál es la diferencia de un bien mueble con un bien inmueble? Que uno se puede trasladar de un lugar a otro y el otro es fijo. Exactamente. ¿Cuál se puede trasladar de un lugar a otro, el mueble o el inmueble? El mueble, el inmueble vendría a ser un edificio, una casa. Exactamente, exactamente. El inmueble es algo que está fijo, es un bien que se encuentra fijo, es un terreno. Claro, si digamos Yuli, ¿dónde es usted, Yuli? Yo vivo aquí en Chimbo. Ya, digamos que mañana se va a vivir en Quito y tiene su casa en Chimbo. Usted no se va a llevar a la casa, pues a Quito, o sí se lleva. No, no se queda aquí. Es un bien. Listen, ¿y si es casa rodante? ¿Cómo se le llamaría? Casa rodante, ¿y Ya dónde hay eso? entraría ya como Mueble, los un mueble. muebles. Pero ¿dónde hay las casas rodantes? Son esos camioncitos o algo así que los Ah, adaptan, ya, ya, hacen acá como esas que como una casa. furgonetas que hay. Claro, claro, eso no es un inmueble, pues claro, eso no es un inmueble. Como un Pa. carro. Como una furgoneta, algo así que hay. Sí, sí, sí. Pero claro, eso no es un inmueble, obviamente eso no es. Los inmuebles es lo que está pegado en un lugar, ya sea un terreno o una casa que esté construida ahí, o sea, la casa que tiene las bases y todo eso en un lugar determinado. Eso es un inmueble o un departamento. Entonces, claro, si usted tiene un departamento, Yuli tiene el departamento en Chimbo y mañana se va a Guayaquil, solo se va Yuli, pues no se va con el departamento. Pero ¿qué pasa si Yuli tiene una televisión? ¿Podrá llevarse la televisión? Sí, la televisión sí. Claro, porque eso sí Y se el puede mueble. mover de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Claro que aquí, para la etimología de la palabra comercio, viene de mercancía. Y mercancía más o menos es el significado, ¿no? De que es algo que alguien fabrica, que alguien adquiere, pero con la intención de volver a vender eso, no de quedarse. Porque claro, ese es el comercio. Usted vende y vende con una utilidad, ¿no es cierto? Para que tenga una ganancia. Entonces, este es el origen de la palabra comercio. Como ustedes pueden ver, tiene un origen latín porque es sumamente antiguo esto del comercio como tal. Entonces, a ver, si me entendieron hasta ahí. Sí, licenciado. Entonces, miren, el comercio, el derecho mercantil tiene un componente histórico, porque claro, ha venido evolucionando a lo largo de los años. Y surge de la necesidad de regular las relaciones comerciales, específicamente cuando nace el derecho mercantil nace como una especie de protesta de los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes decían, miren, en el mundo hay leyes para regular el matrimonio, hay leyes para regular la propiedad privada, pero no hay leyes específicas para nosotros los comerciantes. Nosotros queremos leyes que sean solo para los comerciantes. Queremos instrumentos que nos ayuden a hacer comercio de forma más segura y más rápida. Eso no había. Eh, de seguro que como ustedes ya leyeron las diapositivas y el material, ustedes pueden ver que en qué época aparece el comercio, el derecho mercantil, perdón, como tal. Porque claro, ya vimos, ¿no? Que el comercio es tan antiguo como el hombre mismo. Es decir, aparece el hombre, casi casi por allá aparece el comercio con los primeros vestigios que eran el trueque. Pero ya como un tema de derecho mercantil, como una rama del derecho, ¿en qué época aparece el comercio? El derecho mercantil, perdón. Ustedes conocen perfectamente de que para explicar la historia de la humanidad, los expertos han dividido a la historia de la humanidad en etapas. Una es la etapa antigua o edad antigua, perdón, otra es la edad media, otra es la edad moderna y otra es la edad contemporánea, que es la que estamos ahora. ¿En cuál de estas etapas, de estas edades, nace el derecho mercantil? En la Edad Media. En la Edad Media, exactamente. Miren, sí ha revisado el material y las diapositivas que están colgadas en la plataforma. Nace en la Edad Media. ¿De qué año a qué año está en la Edad Media? ¿De qué acontecimiento histórico a qué otro acontecimiento histórico es del periodo de la Edad Media? Esto de seguro ustedes vieron en el colegio, pues, debe estar fresquito su.
su conocimiento en este sentido. Yo no, yo hace 13 años que no estudié. Hace 13 años. Sí, yo terminé el colegio en el 2012. Bueno, ya creo que sí, 13 años. Bueno, a ver, los otros compañeros, que le recuerden a Carlos un poquito. El siglo XI o el siglo XII. No. No, no, la Edad Media, ¿de qué siglo a qué siglo? ¿O de qué año a qué año? Del siglo 1600, V al siglo El XVI. siglo Eh, XXI. No, pues el siglo XXI es el que estamos este rato. A ver. en el año 1673 y 1681. No, no, a ver, la Edad Media por ahí alguien dijo, porque Del siglo V al siglo XVI. del siglo V exactamente al siglo XV es lo que específicamente. Hablando en años, del año 459 si no estoy mal, después de Cristo, a 1492. ¿Qué les iba a decir? 476. 476, perdón. El año 476. ¿Qué pasó en el año 476? Es algo que fue un cambio de era, que fue algo sumamente mundial, digamos, para ese entonces, obviamente. La caída del Imperio Romano no fue. La caída del Imperio Romano. Miren, el Imperio Romano, como ustedes conocen perfectamente, fue un imperio que prácticamente conquistó el mundo. Conquistaron con batallas, o sea, tuvieron reyes legendarios y todo eso. Y ellos prácticamente conquistaron el mundo de lo que conocían como el mundo en ese momento, porque recuerden que en ese entonces, en el siglo quinto, no se conocía pues el continente americano como tal. Entonces ellos aparentemente conquistaron todo el mundo que se conocían en ese entonces. Entonces desde ahí, desde el siglo quinto hasta el siglo XV, fue la Edad Media. Y específicamente en 1492. ¿Qué pasó en 1492? Es un acontecimiento mundial también. El descubrimiento de América. Descubrimiento de América, evidentemente, fue una época, pero única, ¿no? Es algo, un antes y un después en la historia de la humanidad, porque se descubre el continente americano. Entonces, miren, desde ese periodo a ese periodo es la Edad Media. Para que ustedes tengan una idea, en la Edad Antigua no había derecho mercantil como derecho, como una rama del derecho. Pero en la Edad Antigua sí había matrimonios y obviamente se regulaban por las leyes. Es decir, había leyes que regulaban el matrimonio, las personas sí se podían casar. Había leyes también que les amparaban a las personas en cuanto a su propiedad privada. También había leyes en ese sentido. Pero no había ninguna ley ni instrumentos que protejan a un comerciante en su actividad como comerciante específicamente, como comerciante. Entonces, eso es algo que los comerciantes reclamaban, desde la edad antigua reclamaban muchísimo y decían, miren, nosotros necesitamos que exista leyes para que nos protejan. Porque por ponerles un ejemplo, si es que aquí, en este momento, digamos que Diana Bonilla, Diana tiene una empresa de muebles, ella hace muebles, fabrica muebles, y necesita para fabricar los muebles que le provean madera, que le vendan madera. Entonces Sirley dice, ¿sabes qué, Diana? Yo tengo la madera, pues entonces firmemos un contrato de carácter mercantil y yo voy a ser la persona que te vende, mi empresa va a ser la persona que vende maderas a tu empresa para que puedas fabricar los muebles. Que ya, firman un contrato de carácter mercantil, ¿no es cierto? Entonces, Sirley se compromete a entregarle cada día 5 de cada mes, un porcentaje de madera. Y Diana se compromete a que igual cada 5 de cada mes le va a pagar por ese porcentaje de madera ya previamente establecido. ¿Qué pasa si es que es 20, es ahora es 12 de septiembre y Diana dice, Shirley todavía no me da la madera? ¿Qué podría hacer Diana? Y Diana ya le pagó, obviamente, ¿no? Tomar cosas legales por incumplimiento. Exactamente, usted puede demandar judicialmente y exigir el cumplimiento de ese contrato, pero usted puede hacer eso porque tiene leyes que amparan esta actividad, que es una actividad netamente mercantil.
No, claro, porque se acuerdan que si Diana compraba la madera, no era para ella cogerse toda la madera para ella sola, sino que lo que ella hace es utilizar esa madera para hacer sus productos y vender. Entonces es una actividad netamente de carácter mercantil. Como nos dice Carlos, si es que alguien incumple ese contrato, se puede tomar las acciones legales. ¿Pero por qué se puede tomar las acciones legales? Porque hay leyes que protegen a los comerciantes en este momento. Entonces, para que tengan una idea clara, eso no había en la edad antigua. No había leyes que protegían a los comerciantes. O sea, había, si usted se casaba, había una ley que le protegía en el tema del matrimonio y todo eso, ¿no? Que, como es ahora, ¿no? Que le dice que usted si se casa tiene que protegerse mutuamente. Nuestra ley también dice que tiene que procrear, o sea, que es una facultad que tienen, ¿no? Ayudarse mutuamente y ese tipo de cosas. Pero eso había en la edad antigua ya, pero no había a los comerciantes, no había leyes que protejan en su actividad como tal. Entonces, por eso se indica que el derecho mercantil tiene un componente histórico, porque surge de la necesidad de regular las relaciones comerciales, que antes obviamente no eran reguladas por nada legal, quiero decir. Entonces, el derecho mercantil regula lo relacionado con los negocios porque atiende a los actos mercantiles y a los sujetos que ellos intervienen. Claro, también el derecho mercantil, o sea, lo que los comerciantes reclamaban desde la edad antigua, era que no hay leyes que les proteja, que les ampare. Pero aparte de leyes decían, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos los instrumentos necesarios para hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y me explico. Miren, mentalmente, transportémonos a la época de la Edad Media, ¿no? Mentalmente. Em, las personas en esa edad, en la Edad Media, en el siglo quinto, entre el siglo quinto y siglo XV, salían a hacer negocios en ferias, es decir, todos tenemos nuestros productos y vamos a ir a una feria para ahí vender e intercambiar los productos, ¿no? Las ferias es sumamente antiguo en la historia de la humanidad también. Todos entendemos lo que es una feria, ¿no es cierto? Sí, licenciado. A ver, qué es una feria? ¿Quién me puede explicar así a grosso modo, de forma sumamente breve? ¿Qué entiende por una feria? Con sus Ah, palabras, no tampoco le pido nada técnico ni nada por el estilo. donde las personas venden los productos. Exactamente, es un lugar, digamos, que se establecen y donde vienen comerciantes de todo lado y empiezan a vender e intercambiar productos. De ahí se genera muchísimo comercio. Esa es una feria. Las ferias han existido en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. En la Edad Media, existía también las ferias, entonces muchas personas sacaban sus productos, tal cual como es ahora, iban allá a las ferias, se tenían que trasladar desde donde vivían hacia donde era el lugar de la feria para vender sus productos y luego una vez que venden regresaban con las ganancias. Entonces, por ponerles un ejemplo, en la Edad Media ya había dinero como tal, ya había monedas que ahora ya nosotros conocemos como dinero y que cumplían la misma función que cumple ahora, ¿no? Es decir, si usted tiene una camiseta y quiere vender la camiseta, usted vende la camiseta, pero le tienen que dar dinero a cambio. Es la compraventa que nosotros conocemos ya muy bien, ¿no? Entonces, eso ya había en la Edad Media, ese tipo de transacciones. La cosa es que, por ponerles un ejemplo, los comerciantes también se quejaban de que la actividad de ellos era muy riesgosa, porque imagínense, ¿qué pasaría si es que alguien se dedicaba en ese entonces a la venta de caballos, a la venta de cosas que dan mucho dinero o a la venta de una casa? Si hablamos ahora, usted podría vender, usted podría dedicarse a las bienes raíces, ¿no es cierto? Digamos que tiene un terreno inmenso y va a lotizar el terreno y construye casas y vende las casas. ¿Qué sería lo más seguro para usted? Que le paguen una casa con dinero, con plata, o sea, en efectivo, el valor de la casa. Claro, si hablamos de una casa, no estamos hablando, estamos hablando por encima de los $25.000, $30.000. O sea, es decir, no es pues como comprarse una camiseta, ¿no? Es algo caro. Usted, si usted está vendiendo casas, se dedica a vender casas, por temas de seguridad, por temas de hacer un poco más fácil su trabajo, ¿qué preferiría usted? ¿Que le paguen, o sea, con dinero en efectivo o a lo mejor le den un cheque certificado, ¿no? Quiero decir. Transferencia y la mitad en transferencia y la mitad en efectivo. Ya, Porque esa es una ahorita opción. actualmente con cheque casi no confío mucho, puede que no tenga fondos. No, no, pues por eso hablo, Carlos, de cheque certificado. Si usted pide un cheque certificado,
quiere decir que el banco le garantiza a usted que la plata está en la cuenta, ¿no? Esa es otra cosa, es un cheque certificado. Claro, si no le cobran multa a la persona que emite ese cheque. Obviamente, claro. Y eso es ya sumamente grave. Pero a ver, hablando de temas, o sea, de formas más sencillas de hacer el comercio. ¿Cómo sería más sencillo? ¿Vender, o sea, que le den la plata en efectivo o le den el cheque? Mire, En efectivo. Efectivo sería, jefe, profesor. Cheque. a ver, consideremos esto. Si es que a usted le pagan en efectivo, usted tiene que contar de billete en billete. Porque obviamente usted, si le dicen, mire, aquí le voy a vender la casa y págueme, le pagan ese rato, no es que usted solo coge la bolsa. Sí, claro, si hablamos de una casa, se entiende que va a haber mucho dinero, ¿no? No es que usted solo coge la bolsa y se va. Usted debe contar o no cuenta el dinero. Claro. Sí, sí se cuenta. Entonces, En este yo caso, de, Claro, tiene que cada contar. vez que se hace una venta, se lo hace frente al notario y frente a él se cuenta el dinero para que quede constante de que está legalmente todo. Ya. Pero usted Pero, debe contar, o sea, debe contar. Eso implica tiempo. Aparte de contar, profesor, perdón, disculpe, creo que en una venta de un monto más alto, muy grande, ahí debería de ser una transferencia o un certificado bancario, un cheque con certificado bancario, para poder hacer esa transacción, porque estar contando dinero, pongámosles $30,000 en billete de a uno, o sea, eh, como que eh, no. a eso voy, a eso voy. Y aparte de eso, mire, usted debe ver si es que los billetes están bien, pues en buen estado. Usted sabe que pueden darle billetes falsos, entonces lo más fácil sería que le den un cheque certificado, es decir, un cheque, un papelito chiquito, que le dan un cheque certificado y como es certificado, ahí hay la garantía de que está la plata en el banco. Eso es algo, una garantía que le da el mismo banco. Entonces, en otras palabras, usted ese cheque puede cobrar 100% seguro. No, no digo que sea mentira lo que nos dijo Carlos hace un momento, ¿no? Que a veces dan cheques y no hay plata. O sea, sí pasa eso. Pero si es que es un cheque certificado es otra cosa, ¿no es cierto? Dicen, pregunta, disculpen mi ignorancia, ¿cheque certificado cómo sería? Es un cheque que le certifica el mismo banco, Carlos. El mismo banco a la persona que pide el cheque certificado, el mismo banco se encarga de certificarle y con ese cheque usted va donde la otra persona y si la otra persona tiene dudas de que no hay fondos, usted puede indicarle y dice, mire, aquí me certificó el mismo banco. Quiere decir que si hay plata, en otras palabras. Que tiene fondos la cuenta. Que tiene fondos, exactamente, que hay plata para cubrir la deuda. Eso es. En términos sencillos. Entonces, miren, basándonos en este ejemplo tan sencillo, obviamente sería más fácil que a usted le den este cheque certificado y en lugar de que le den la plata. Porque aparte de eso, si usted compra una casa, si usted, mejor dicho, vende una casa, usted ese dinero tiene que llevarlo al banco, pues. Entonces, solo el hecho del lugar donde está con el dinero, donde hizo el negocio, para llevarlo al banco, ¿implica un riesgo o no implicaría un riesgo? sí, hoy en la actualidad peor aún. Claro. Entonces, miren, un cheque usted puede coger este rato, ustedes pueden tener, bueno, digamos que todos prendieron la cámara, ¿no? Pero este rato que estemos todos en un cuarto, en un aula tradicional, este rato ustedes pueden tener un cheque con $100,000 a lo mejor en sus bolsillos. No es que nadie le va a estar rebuscando este rato, ni ninguno de los compañeros, o sea, puede pasar desapercibido. Lo que yo quiero decir es que, miren, aparecen también en la Edad Media estos documentos, ya los cheques, los títulos valores, que les permiten a los comerciantes hacer sus negocios de forma más segura. Porque imagínense lo que era para los comerciantes, ya le doy la palabra, Carlos. Imagínense lo que era para los comerciantes ir con sus productos a una feria y en esa feria vender todos sus productos y luego con toda esa plata regresar. O sea, en el camino pueden ser objeto de ladrones o no. Sí, Entonces, alguna forma más discreta, hasta por temas de seguridad, era que le den ya un documento como un cheque y que esta persona pueda acercarse luego, o sea, irse de la feria con el cheque en la mano y luego ir al banco de la localidad donde vive y cobrar. una letra de cambio. Una letra de cambio también es otro título valor, exactamente. A ver, dígame, Carlos, ¿qué quería decir? Una pregunta, o sea, si me pagan con un cheque y me roban, no, no lo pueden cobrar la otra persona, sino que solo está para el nombre del que vendió la casa. O si puede Obviamente. cobrarlo si me llegan a robar. No, no, es que usted cuando cobra un cheque, usted va con su cédula.
porque el cheque va a nombre de una persona específica. A menos de que salga, de que el cheque se emita con la frase al portador, que es decir, a la persona que tiene el cheque. Pero pues, Sí, claro, eso, a eso me refería. pero por lo general, si a usted le van a pagar con un cheque, usted debe pedir que le hagan a su nombre, pues con sus dos nombres, sus dos apellidos y su número de cédula. Ese es el tema. Ese es algo para que usted tenga la seguridad, ¿no? Claro, porque también sí se puede, de lo que yo, bueno, yo más he visto que hacen cheques ya dirigidos a una persona específica, es decir, le ponen páguese a la orden de los dos nombres, los dos apellidos de la persona que va a cobrar. Y obviamente cuando usted va al banco a cobrar el cheque le dicen, mire, pero a ver, déjeme ver su cédula para ver si es usted mismo. Entonces, eso por lo general es de eso, pero legalmente se entiende de que sí se podría dar un cheque que diga, en lugar de páguese a la orden de Carlos Cedeño, páguese a nombre de al portador, es decir, a la persona que lleva el cheque. Bueno, eso vamos a hablar con ustedes más adelante. Vamos a hablar un poco de títulos valores, se llaman estos documentos. Otro título valores, como nos dijo Yuli, una letra de cambio. Entonces, miren, también, digamos que en la Edad Media, una persona venía de la feria haciendo sus negocios y en lugar de traer todo el dinero, podía la otra persona, los que le compró el producto, firmarle una letra de cambio, por ponerle un ejemplo, y luego ir y cobrar el dinero porque ya tiene esa letra de cambio ahí. Ya tiene un documento que le respalda, es lo que quiero decir. Miren, es que claro, en la Edad Media se realizaba también muchas personas que se dirigían a hacer actos de comercio, se dirigían de una ciudad a otra, muchos se dirigían en barcos, en embarcaciones. Entonces aquí, por ponerles un ejemplo, digamos que todos los que estamos en esta aula somos comerciantes, todos somos comerciantes. Y todos nos dirigimos a una feria a vender nuestros productos como tal. ¿Hasta ahí me siguen o no me siguen? En el ejemplo que estamos poniendo. El- Sí, ya, me siguen. Miren, ¿qué pasaría si es que todos vamos todos alquilamos un barco para que el barco nos lleve todos nuestros productos porque tenemos que ir a la feria, ¿no? Pues a vender nuestras cosas. ¿Qué pasaría si el barco, ustedes comprenderán que en ese entonces no era pues la tecnología de los barcos como es ahora? El tema ahora ya se puede hasta verificar el clima y todo eso para saber cuándo, ahora hasta cuando hay alerta de tsunamis, ustedes se han dado cuenta de que ya hay un riesgo y a las personas que van a las embarcaciones les dicen, ¿sabe qué? No venga a tal lugar del Océano Pacífico porque hay riesgo de tsunami. Entonces ya pueden tomar las precauciones, pero eso es ahora, pues. Antes no era así. Entonces, ¿qué? Ahorita hasta el teléfono te avisa cuando va a haber temblor, unos segundos Exactamente. antes. Ese del Google es lo que me dice usted, ¿no? Que como que tiene un sonido medio especial y ya se conoce. Pero miren, bueno, eso le digo ahora en el año 2025. En el año 490, en el año 600 después de Cristo, no había pues esa tecnología. Y las personas que querían hacer comercio, como les propongo en el ejemplo, ¿no? Nosotros somos comerciantes y vamos a hacer un acto de comercio, vamos a vender nuestros productos en otro lugar. Para vender ese producto tendríamos todos que coger un barco. ¿Qué pasa si es que se detecta que el barco se está hundiendo? ¿Qué pasaría con nuestros productos? Se perderían. Se perderían, exactamente, Yuli, tal cual, o sea, por simple lógica, ¿no es cierto? Se perderían. Pero ¿qué pasa si el capitán del barco nos dice, ¿sabe qué? A todos los que estamos ahí, que somos comerciantes en el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Le dicen, ¿saben qué, muchachos? Podemos salvar al barco, es decir, podemos llegar a puerto seguro, pero el tema es que hay que deshacernos de algunas cosas. Ya, si es que en el barco está la mercadería de todos nosotros, de quién botamos las cosas al mar para salvarnos todos? Porque Profesor, una consulta, disculpe, pero ¿este ejemplo es actual o antes? no, no, es de antes, es antiguo, este es antiguo. Ah, ya, Les ya. estoy lo que quiero explicarles es cómo surgieron ciertos documentos que ayudaban a los comerciantes a hacer sus negocios de una forma más segura. Entonces, este es un caso que pasaba antes, ¿no? En la Edad Media estamos hablando.
Por eso les digo, Bueno, ahorita la mercancía está asegurada ya, por daños, pérdidas, cosas así. Antes no. no, ahora sí, Carlos, ahora sí, pero de eso les digo, remontémonos a esa época todos, porque estamos hablando de los orígenes del derecho mercantil, entonces, para que más o menos me entiendan cómo surgieron ciertos instrumentos en el derecho mercantil que se utilizan hasta ahora. El tema de las letras de cambio, los títulos valores, nacieron en la Edad Media como tal, y se utilizan hasta ahora, ustedes pueden darse cuenta. Pero bueno, no nos desviemos. En este ejemplo que les estoy poniendo, todos estamos en el barco y todos somos comerciantes. El barco se va a hundir. ¿De quién botamos las cosas para que no nos hundamos todos y las mercancías de todos no se dañen? Depende de la mercancía. Puede que haya muebles y no sea tan necesario para otra persona. O sea, prefiero botar los muebles que alimentos. Ya, esa es una alternativa que nos da Carlos, ya. ¿Quién nos da otra alternativa? Porque recordemos algo, ¿no? Todos los productos que nosotros tenemos son para vender, pues porque todos somos comerciantes. O sea, todos vamos, queremos vender eso en las ferias y luego nos regresamos con las ganancias. Ya, una alternativa ya nos dio Carlos, ¿no? Si es que Si lo podemos vender, encontramos en alguna lancha para que la mercadería quede solamente en el barco y así no se hunde con el peso ya de las personas. a ver, Yuli, no lo entendí. Pero a ver, Yuli, les recuerdo que estamos en el año 600 después de Cristo, o sea, lanchas no había como tal. Listen, Ah, Dígame, ya. Tatiana, dígame. disculpa que le interrumpa, Listen. ¿Será que puedo retirarme de la clase? Lo que pasa es que estoy en el hospital con una tía que va a dar a luz. No hay problema, Tatiana, esas cosas es entendible. ¿Y sobre la asistencia? Y yo ya les hice una captura de pantalla a ustedes ya, a todos Mm, los que estaban. ya, Listen, entonces muchas gracias. Ya. A ver, sigamos con el ejemplo. Ya sé que están un poquito. Sería. Yo sé que esta no es nuestra hora habitual y ustedes de seguro están ya un poco con sueño. Ya más luego nos vamos. Sí, listen, otra cosa que el peso de las personas no influye tanto en un barco, porque es un barco grande. Digamos, en este caso sería mercadería. Creo que en Exactamente. ese tiempo lo que más, o sea, llevaban en los barcos era madera, cosas pesadas. Ya, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí lo que tenemos que deshacernos es de mercadería. Obviamente no nos vamos a deshacer de personas, ¿no? Porque eso no sería concebible. Miren, saben que aquí surgen unos documentos, porque claro, eso les digo, esto pasaba y pasaba mucho en la Edad Media, pero el tema es que no había instrumentos para que ante estas situaciones que pasaban, se proteja de alguna u otra manera al comerciante. Entonces, surgió un documento que ahí nacen los títulos valores como tal. Un título valor es el cheque, otro título valor es la letra de cambio, pero hay un montón de documentos de ese tipo, de como títulos valores. Salió un documento en el que indicaba, ¿no? Que si es que pasa eso, es decir, si es que todos nos subimos a un barco y el barco empieza a hundirse y el capitán indica que hay que sacar, hay que botar cosas al mar. Digamos que botábamos las cosas de Shirley. Entonces, en ese documento que firmábamos todos los comerciantes que nos subíamos al barco, decíamos, ¿sabe qué Shirley? Como nos tocó botar sus cosas porque eran las más pesadas, las que dijo el capitán, entonces todos le vamos a reconocer una parte de su mercadería para que usted no pierda todo y nosotros le ayudamos en algo en ese sentido. Entonces, ahí nacieron ya estos documentos en los que todas las personas que viajábamos en ese barco nos obligábamos a colaborar con la mercadería de la persona que se afectó por este tipo de inconvenientes, ¿no? En alta mar. Entonces ya salen estos documentos y estos documentos eran ya obligaciones que todos teníamos. Aquí nacen ya como tal los títulos valores, como ya hablamos hace un momento. Entonces, bueno, y los títulos valores vamos a hablar con ustedes más adelante también. Entonces, estos ya son nuevos instrumentos que nacen y que sirven para que se pueda realizar el comercio de una mejor manera en este sentido. No sé si me entendieron esto y lo de los cheques, digamos, que en lugar de llevar toda la plata, se pagaba ya con un documento como un cheque. ¿Me entendieron esto o no? Sí, Sí, licenciado. licenciada. Entonces, miren, ustedes pueden ver que todo esto
es un avance en el tema mercantil, o sea, todos estos nuevos instrumentos, nuevos documentos que siguen saliendo, es un avance en el tema mercantil, es un avance que poco a poco, mientras se desarrolla la sociedad, se desarrolla el derecho también. Por eso es que en esta última parte de la diapositiva se dice que el derecho mercantil se adapta a las transformaciones del medio social y económico. Y es evidente, ¿no? Miren lo que vivimos en este momento. Eh, Ahora ya se dan relaciones de carácter comercial por redes sociales, utilizando el Internet, las páginas de Internet. Y esas son relaciones comerciales plenamente válidas. O sea, como nacen estas nuevas tecnologías, el derecho también nace para regular estas relaciones que se dan en estas nuevas tecnologías. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, lo que quiero que se quede muy claro es que el derecho evoluciona a la medida de la mano con lo que evoluciona la sociedad. Bueno, en esta diapositiva ya es algo de lo que hablamos, ¿no? El derecho mercantil como derecho mercantil nace en la Edad Media, específicamente en la Edad Media. Estas son preguntas que les tomo, que creo que sí les tomé en las pruebas también que dieron, ¿no? ¿Cuándo nace el derecho mercantil en la Edad Media? Entonces, los comerciantes impulsan, como ya se manifestó, que se creen normas específicas para la actividad del comercio, solo para su actividad como comerciantes. Y aquí nace el derecho mercantil como un derecho autónomo. ¿Qué entenderían ustedes como derecho autónomo? Un derecho único, Único, personal. único, exactamente, es único, es independiente. Digamos, una cosa es el derecho laboral, que tiene que ver solo con las relaciones del trabajador y del empleador, regula solo las relaciones de carácter laboral, ese es el derecho laboral. Otro es el derecho penal que regula cuando a una persona mata a otra persona o roba a otra persona, entonces el Estado le coge y le mete preso por el derecho penal, que es otro tipo de derecho. Otro es el tema del derecho civil, como ya indicamos, ¿no? Si es que usted se casa, usted tiene que, con su esposa, con su esposo o esposa, usted se acerca al registro civil y firman un documento que está amparado por el derecho, que es el derecho civil como tal. Entonces, bueno, y así hay un montón de ramas del derecho. Entonces, Licenciado, una pregunta. La división de bienes después de un matrimonio no es obligatoria, ¿verdad? a ver, ¿cómo? No, no me... O sea, como usted está diciendo del derecho cuando se casan. O sea, la división de bienes no es un derecho, sí. A ver, si es que una persona se casa, digamos que usted, Carlos, se casa el día de hoy, 12 de septiembre, usted se casa, 12 de septiembre del 2025. Todo lo que usted haga con su esposa, todo lo que usted adquiera, lo que compre con su esposa dentro del matrimonio es de los dos. Digamos que Carlos se casa el día de hoy, 12 de septiembre del 2025, pero se Pero divorcia. si hay un escrito antes de casarse, Un de que, escrito. o sea, ya no tocaría nada después del divorcio. Ah, claro. O sea, más que escrito, es que usted se puede estipular que existe división de la sociedad conyugal. Entonces, si es que se pone eso, que ustedes tienen división de su sociedad conyugal, ahí quiere decir que lo que es de Carlos es solo de Carlos y lo que es de su esposa es solo de la esposa de Carlos. Eso sí se da. Pero eso es una excepción, ¿no? Porque la generalidad es que si es que Carlos se casa con su esposa, lo que hagan dentro del matrimonio, lo que compren dentro del matrimonio es de los dos. Así, así Carlos diga, pero si solo yo trabajo, no importa. Si solo usted trabaja pero tiene una esposa, Eso no vendría siendo, es de los dos. Ingrid iba a decir algo. profe, es que creo que antes del matrimonio sabía haber unas cláusulas que sabe decir los bienes materiales antes del matrimonio no van a ser como es? Patrimonio dentro del matrimonio porque saben sacar todos los bienes que ha tenido en soltero, se queda, o sea, eso no entra dentro del matrimonio. Sabe haber como cláusulas que dice que de aquí en adelante estemos casados, o sea, será de los dos, más no de lo que haya fuera del matrimonio. A ver, pero eso Ingrid dice la misma ley. Es decir, no necesita poner una cláusula ni nada por el estilo. Para las cosas, digamos que Ingrid es este rato soltera e Ingrid como soltera se compró una casa y un carro. Esa casa y el carro va a ser de Ingrid, pero Ingrid mañana se casa.
Entonces, como se casó Ingrid, no es que esa casa que compró Ingrid o ese carro que compró Ingrid ya es del esposo también, no. Ese es suyo porque usted se compró de soltera. Si es que usted mañana, Ingrid, con su futuro esposo, se compra una finca. ¿De dónde es usted, Ingrid? Yo, Ah, ¿de dónde? ¿De qué parte es? de Bolívar. Ah, de aquí de la provincia. Digamos que usted, si hablo, a usted le gusta el clima cálido y se va a Caluma y se compra una finca ahí con Caluma. Ahí mismo vivo. Ah, en Caluma vive. Mire, mucha gente de acá de Guaranda sabe irse allá a comprar fincas así por el sector de la costa, por el tema de que el clima es más agradable, ¿no? Eh, a lo menos en Caluma, que no es pues calor, calor, sino es como subtrópico. Mucha gente, digamos usted, o si ya digamos que usted es de Caluma y dice mucho calor, está muy, ya no quiero mucho calor, me voy a Guaranda y me voy a comprar una casa con mi esposo para irnos los fines de semana a Guaranda. Esa casa es de los dos, porque compraron dentro del matrimonio. Pero si usted compró, pero el carro y la casa que usted compró de soltera, Ingrid, ese es solo suyo, ese es solo suyo. Licenciado, una consulta. Y si un caso ya casada recibe una herencia, ¿eso entra en el matrimonio? No, la herencia también no entra al matrimonio, porque es herencia. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Porque muchas personas, los padres a veces, un poco por desconocimiento, les dan a los hijos por compraventa. Entonces, eso es un error, porque si les dan por compraventa a usted, Yuli, y usted está casada, se entendería que eso no es una herencia, sino es una compraventa. Y entonces eso entra a la sociedad conyugal. Ah, Entonces, entendí. Sí, entonces ahí sería por modo de herencia. Pero yo ahorita creo que hay ahorita, o sea, ya ahorita más le hacen por compra y venta, creo, ya no por herencia. claro, le hacen por compra y venta, Sí, pero tiene que porque hacer escritura por herencia, porque si hace por compra y venta, entra al matrimonio. Yo también digo porque yo he pasado por eso. sí, es que ese es el tema, esa es la realidad, mire. Y ese es un error que a veces se comete, ¿no? Por lo general, muchas personas hacen por compra-venta porque tienen, por poner un ejemplo, tienen unos 10 hijos. Pero de los 10 hijos, el padre dice, ¿sabe qué? Como tengo 10 hijos, no quiero que ellos se peleen después por las herencias mías. Entonces yo mismo le voy a dar tal casa, tal terreno, como por compraventa en ese sentido. Pero es por esas cosas que yo he visto que se entrega de esa manera. Pero ¿qué pasaría si es que un matrimonio tiene solo un hijo? No es necesario hacerle ninguna compraventa a esa persona que tiene solo un hijo. Lo que podría hacer es, o sea, fallecen y automáticamente hereda el hijo, el único hijo que queda, ¿no? Que tienen. Entonces, ahí no es que él hereda, él tiene el bien por compraventa, sino él hereda por sucesión por causa de muerte. Él hereda porque Dicen, pero eh, si es un terreno familiar, cuando muere los otros familiares, si no sean hijos, sean hermanos, tíos, van a pelear. claro, eso también hay que tener en cuenta. Pero bueno, ahí también lo que se puede hacer es donaciones, que también es otra figura que es legalmente válida. Es decir, hay un terreno le pertenece a una persona, pero esta persona tiene, como antes había, ¿no? Ustedes deben ser conscientes de que antes los abuelos, los bisabuelos, tenían 5 hijos en cada matrimonio, pues y tenían unos 3 matrimonios. Entonces, a veces los hermanos de los diferentes matrimonios no es que se llevaban entre ellos. Entonces, ¿qué hacen? A ¿Qué? sabían tener la costumbre de no arreglar los papeles antes de morir y ahí toditos peleaban. Y solamente muy pocas personas antes en la antigüedad hacían los testamentos donde ya testificaban que los hijos del anterior matrimonio ya recibieron la herencia en otro lado y los del actual matrimonio solo para ellos queda los bienes que están bajo el matrimonio, algo así sabían hacer, porque, o sea, mi abuelito ha pasado por eso, entonces ahí había dejado a la abuelita testificando un testamento, porque había problemas y no se lleva, y que ya es cierto, no se llevan entre los hermanos de un matrimonio y del otro. Claro, miren, lo que se recomienda cuando ese es el caso, ¿no? Porque vuelvo y repito, si es que es un heredero, 2 herederos, de seguro se ponen de acuerdo, ¿no? Si son 2 hijos. Pero si son 20 hijos y son de diferente matrimonio, a lo mejor van a entrar en juicios y todo eso. Ahí es necesario
aplicar figuras como la donación o como la compraventa, pero claro, en la compraventa también se corre el riesgo de que si es que le hace la compraventa a una persona y esta persona es casada, ya automáticamente entra a la sociedad conyugal y le pertenece también al cónyuge que está. Eso también hay que tener en cuenta. Pero, a ver, así en la pregunta que nos hizo Yuli, específicamente, pongamos el ejemplo de que solo es un heredero. Este heredero es solo una persona, ¿no? Esta persona se casa en el 2025 y en el 2030 fallecen los padres de esta persona. Entonces, como fallecen los padres de esta persona y como él es el único heredero, solo él tiene el bien. Ahí no entra la esposa. No entra la esposa o el esposo porque es herencia. Así, Ah, ya, porque es único hijo. porque es Pero único. y en el caso de herencia a compra y venta, el papeleo o sea, como le digo, ¿es más trámite o no? En lo que es compra y venta y por herencia. Claro, es que por lo que es compra y venta, a ver, si es que es herencia, usted hace la posesión efectiva de los bienes, hace la posesión efectiva, eso se hace ante un notario, porque la posesión efectiva es un acto solemne, ¿no? Este acto solemne usted va y le dice al notario, ¿sabe qué, señor notario? Mire, yo le traigo la partida de defunción de mi padre y de mi madre y mi partida de nacimiento, mi certificado de nacimiento. Con eso estoy demostrando que yo soy hijo de las personas que aquí acaban de fallecer. Entonces yo en este momento voy a hacer la posesión efectiva para que legalmente, formalmente, los bienes que pertenecían a mis padres pasen a mi nombre porque ellos ya fallecieron. Esa es la posesión efectiva que se hace ante el notario. Entonces la compra-venta ya es el acto en el que hay un vendedor y un comprador. Y que en muchas de las ocasiones, vuelvo y repito, los padres hacen esa figura para darles a los hijos por compraventa, pero a veces pueden cometer el error de que si el hijo es casado o la hija es casada, cuando ya hacen esto de la compraventa, automáticamente el otro cónyuge también va a tener derecho porque es compraventa. Ah, Entonces, ya listo. Muy amable. Muchas gracias, licenciado, por la información. ya con gusto a todos ustedes. Entonces, bueno, pueden ver ustedes que el derecho mercantil ha evolucionado y mucho. Bueno, como ya les veo que están medios desanimados y ya mismo va a ser las 10 para que se vayan a dormir. Entonces, ¿tienen alguna duda, algo de lo que hemos visto hasta ahora? No, licenciado. No, profe, todo claro. Licenciado, todo Está bien. entendido. Entonces, si es que ya entendieron, como me dicen que han entendido, nos despediríamos con esto y nos vemos después de una semana. Esperemos que después de la semana que viene, mejor dicho, bueno, no la que viene, no, sino de aquí en 15 días sería. Ya nos veamos al horario que dijimos, porque los docentes también estamos en unos cursos de capacitación que a veces nos coinciden. Entonces, a mí me tocó esta semana suspender su encuentro el día que teníamos y el encuentro de otros dos cursos más. Entonces, esperemos a ver si se soluciona esto. Si no, yo me comunico igual con la persona que me comuniqué, creo que era con Erika, para que les transmita si es que vamos a tener el día que corresponde o vemos otro día. ¿Estamos de acuerdo? Y les Listo, muchas gracias, licenciado. Que descanse, que tenga buenas Listo, noches. licenciado. Que estén bien, hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, Inge. Gracias, Luego, licenciado. que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Pase bien. Hasta luego, que estén bien.